Ahí va. Bueno, entonces en este capítulo es políticamente incorrecto hablar del arte, es políticamente incorrecto hablar del alma. Vamos a hablar de un escultor y artista que me gusta mucho, que se llama Auguste Rodin, es en español Augusto Rodin. El nombre Augusto quiere decir estar a gusto, entonces pues me parece que si uno se pone las gafas de estar a gusto, cuando mira los dibujos y las terminaciones de Rodin, puede verlo un poco con la mentalidad de sentirse a gusto, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué me interesa hablar de Auguste Rodin y del alma? Porque, por ejemplo, acá tenemos un libro de desnudos, de Rodin, y este libro de desnudos, por ejemplo, tiene un tema que se llama el apoyo, ¿no? O sea, eh, cuando uno se apoya en el alma, cuando uno se apoya en el alma y en las demás personas que están con uno acompañándolo espiritualmente, uno siente también el tema como de sentirse apoyado, sentirse a gusto, sintiendo como no el peso del alma de otro ser humano, sino como que la posibilidad de que otro ser humano te acompañe. Entonces pues, me parece espiritualmente ese tema interesante. Sí, pero es también es muy personal, muy de que tú te sientes bien con la otra persona. Es algo que casi como que no se habla. Es lo que no tiene nombre porque Pues acá en la casa sí nos sentimos, pues no en todas las casas en Colombia, porque en las casas en Colombia puede que haya muchos problemas, ¿no? Yo no le voy a contar al público los problemas que tenemos acá en la casa, pero igual no es un público, ¿no? Porque yo he dicho que pues es acá compartido con amigos. La idea no es tener 10.000 likes, sino compartir una biblioteca de videos con la gente a la que uno no puede ir a visitar, ¿no? sí, pero ¿por qué no describes las pinturas? Porque a mí me parece que es muy personal, no como para hablar con una persona que no te está entendiendo bien lo que tú quieres. Pues si la persona no me entiende, pues quita el video y ya, ¿no? Ok, bueno, pero estamos hablando los dos y yo deberíamos tratar de entenderte qué es lo que quieres decir. Pues lo que quiero decir es que espiritualmente sentirse a gusto, o sea, también es el tema de dejar un poco la meditación, la oración es algo muy de la iglesia que cuando uno está en una parroquia sentado, callado, orando con la paloma de Dios, con ese pájaro que es el Espíritu de Dios, es un tema muy abstracto, ¿no? El tema del Espíritu de Dios. Pero entonces cuando uno no ha meditado, cuando uno no ha orado, cuando uno se va de lleno de frente con la vida sin haber meditado muchos años, yo he meditado muchos años y me voy dando cuenta que darle un espacio a las ánimas en mi diario vivir me permite guiarme un poquito hacia dónde voy y encontrarme un poco con Dios, ¿no? Y Dios no es un tema abstracto, Dios es el alma colectiva de todo ser humano que hay en Colombia. Sin embargo, como te comentaba el otro día, como los humanos que hay en Colombia no son ese pequeño 10 o 15% de los bogotanos y de los paisas que vivimos en una clase media alta separada y pues distinguida de ese espíritu colectivo que es Colombia, que es un espíritu, ¿tú cómo lo describirías a los colombianos que no son el 15% de las ciudades?
de clase media alta. Mientras hablas pienso yo a veces que tú para hablar de los pobres o de los ricos o de la clase media, empiezas a hablar mal de los contrarios. Entonces tú para hablar bien de los pobres, para describir sus necesidades, empiezas a hablar mal de los ricos. Entonces yo creo que no hay necesidad. Pues es que es un tema que a mí me parece interesante, es el tema de ver qué clase de alimento, qué clase de vida hay entre la gente pobre. Entonces, pues acá en las ciudades, cómo es nuestra vida es una vida en la que nos corrigen en el colegio, nos enseñan de moral, y nuestra moral se vuelve un tema muy sólido nosotros viviendo acá en los apartamentos, y entonces vemos en gafas de blanco y negro el bien y el mal. Pero a mí me parece interesante ver en el campo, en las ciudades pobres, no todo es mal, no todo está mal, porque ellos normalmente no son tan morales, ¿no? Son gente que atraviesa la ley sin habernos comunicado. Nosotros en nuestra formación acá en Bogotá no nos comunicamos, mientras que nos formamos en los colegios siendo corregidos y siendo tratados como seres morales y seres del bien. Entonces, pues me parece interesante ver, por ejemplo, qué hay de vida, qué hay de buen, no de buen vivir, sino de buena cosa, de buena vaina que hay en otros lugares, porque los humanos que rodean nuestra vida espiritual son humanos muy socarrones, ¿no? Son humanos muy burlones, son espíritus burlones que son unos diablitos, ¿no? Son unos diablitos en su forma de comportarse espiritualmente. ¿No te parece? ¿Por qué diablitos? Porque son como montadorcitos o montadores tototototes, o sea, pueden ser muy agresivos también. ¿De quiénes estamos hablando? Pues todo el mundo en Colombia. Nosotros acá en Bogotá somos el 10, el 15%, y los demás nos diferenciamos mucho. Entonces, pues el tema de Rodán, de Augusto Rodán, me parece que al uno no apoyarse en el espíritu diferenciado que hay en Bogotá, sino simplemente decir, esta persona no me conviene, esta persona es de mala muerte, uno no está apoyado y se encuentra a veces en una soledad, ¿no? Sí, pero tú cuando te encuentras con una persona buscas los defectos y todos tenemos defectos, no hay un ser humano absolutamente perfecto, porque por naturaleza creo que somos imperfectos. Pero eso no quiere decir que la gente sea mala. O sea, yo podría convivir con personas de diferentes estratos sociales o de clases. Creo que resaltaría que vengo de un estrato diferente, sí, por mi forma de vestir o mi forma de hablar, seguramente. Pero por ejemplo, si tú fueras a vivir en una casa mosquera, ¿te sentirías a gusto? ¿Por qué no? ¿Conoces a la gente que vive en Mosquera? Sí, creo que sí. Y digamos que creo que es más fácil para mí entender y convivir y entender las necesidades y convivir con gente de lo que yo llamo la clase media. Para mí es porque creo que tenemos los mismos valores. Nos gusta la limpieza, nos gusta estudiar, nos gusta prosperar, nos gusta trabajar. Creo que tenemos los mismos valores. Sí, nuestros valores se han formado muy sólidamente, nuestros huesos se han formado muy sólidamente respecto a los valores y los principios. Yo creo que ahora,
en algunos sectores donde hay necesidades grandes, tal vez no los entendería bien. ¿Chocarías con ellos? No es que choque, es que ni ellos me entenderían, no habría una comunicación fácil, creo yo. Bueno, Pero con entonces sectores muy pobres que... yo les presento el libro de Augusto Rodin, lo pueden conseguir en la Panamericana o en la librería Lerner. Es un libro de estar a gusto con la demás población, sentirse apoyado muy a pesar de los malos momentos, de la mala vibra, de la diablura que son, porque a veces son diablitos y a veces son diablototes, pero me parece interesante este tema del apoyo, ¿no? Del apoyo mutuo. Pero en este libro de Rodin, además de apoyo, que es la principal gráfica, también hay desnudez, hay erotismo. Entonces, Sí, en este libro les podemos mostrar imágenes de desnudos. pues la mayoría son cosas que para mí es difícil entender, porque es muy íntimo. Que yo digo, yo colgaría un cuadro de esos tan íntimos, no lo colgaría en ninguna parte de mi casa ni de mi cuarto. Porque a mí el desnudo no me choca, pero el desnudo con tanta agresividad sí me parece que no me cuadra. Pero por ejemplo, ir a la casa de una amiga, cuando tú vas a la casa de una amiga y te invitan a tomarte un vino o una bebida alcohólica, sí, pero no nos empelotamos. Y a ti te invitan y tú dices, ah, pero es que yo no quiero tomar alcohol porque no me gusta el guayabo, siento horrible el guayabo, ¿te sentirías obligada a ir a la casa de un conocido? No. Que te inviten o que tengas un amigo excéntrico que te invite a tomar alcoholes bizarros de Europa, por ejemplo el ajenjo. Acá en Colombia nadie toma ajenjo, ¿no? Es lo mismo, en Europa también hay gente que cuelga cuadros desnudos, tienen cosas bizarras. Yo no sé, una vez vi una casa que tenía un montón de esculturas de genitales masculinos y de genitales, bueno, no eran genitales femeninos, eran un montón de genitales masculinos en madera, en hierro, en metales, era una casa bizarra. Sí, me imagino. Y nos invitaron a comer jamón serrano y se reunieron todos alrededor de una pierna de jamón serrano y pues hablaban en holandés, que es un lenguaje que yo no entendía nada, pues entonces me sentí un poco rechazado porque pues no entendía nada de lo que hablaban y me quedé en una esquina ahí más o menos observando los genitales masculinos escultóricos y pues no me pareció nada bizarro, ¿no? Pues me pareció como divertido esa experiencia. Bueno, pero cada uno tiene sus gustos y entre gustos no hay disgustos, pero a mí me parece demasiado íntimo, me parece que no lo colgaría en la sala, porque no, a mí me gusta esto, me gusta más los cuadros que me mostraste del expresionismo, del impresionismo, esos me parecen lindos, pero estos me parecen agresivos. Pero yo entiendo lo que tú quieres decir. La idea del apoyo me parece pues, necesaria y clave. Cómo nos apoyamos los unos a los otros. Me gusta esa idea. Sí, por otro lado está Egon Schiele, que Egon Schiele es un artista no tanto del apoyo, de sentirse a gusto como Augusto Rodin, que la terminación de sus cuadros nunca es
demasiado, no sé cómo les muestro un ejemplo de un cuadro perfectamente diseñado y perfectamente bien terminado, sino que Augusto Rodin me habían explicado que es el tema de sentirse cómodo en el proceso de la creación. Uno no tiene que crear cosas perfectas al final en la creación, sino estar a gusto, ¿no? Claro, sí. Bueno.